Hemos escuchado constantemente derechos humanos, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar? Porque hay que recordar que el tema ya lo habíamos conversado cuando en el mes de septiembre. Creo que ya la mayoría me conoce. Entonces, por favor, a ver, ¿quién me ayuda con lo que es, digamos, qué son los derechos humanos? Ideas, ¿ah? Por favor, no necesito que me digan, se explayen. Ideas, ¿qué son derechos humanos? ¿Ah? ¿Perdón? Derecho a la vida, muy bien. Derecho a la educación, muy bien. Derecho a un nombre propio, muy bien. ¿Qué más? Derecho a la comunicación, derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? ¿Qué más? Derecho a la privacidad. Derecho a la privacidad, a la intimidad, muy bien. ¿Qué más? Por ahí ideas. ¿Derecho a qué? Derecho a la religión, bueno, solamente no, está bien, por si acaso, ¿eh? No es que esté mal, sino el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de pensamiento, de creencia, ¿no? Pero bueno, lo que ustedes me están diciendo realmente son los derechos humanos, son parte de los derechos humanos. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? Leyes. ¿Leyes? Leyes, normas. ¿Perdón? Que lo faculta. Muy bien, tienen la idea. Miren, cuando hablamos de derechos humanos, decimos que son libertades que nos pertenecen a ¿quiénes? A todos los seres humanos, simplemente por ser personas, ¿no? Por nuestra propia naturaleza. ¿Y nos pertenecen en dónde? En todas partes. Esos son los derechos humanos, ¿no? En cuanto a lo que son características, vamos a ver dentro de un ratito, pero recordemos, son libertades que nos pertenecen a todas las personas por simplemente la naturaleza nuestra, de ser humano, ¿correcto? También podríamos decir que son conceptos jurídicos. ¿Por qué? Porque estos nos pueden, digamos, nos pueden defender contra los abusos de ¿quiénes? Del gobierno, ¿no? Por ejemplo, tenemos una Policía Nacional del Perú que a veces podríamos darse, digamos, el caso de que puede abusar de, digamos, de nuestra condición, agarrarnos y meternos presos, ¿cierto? Entonces, los derechos humanos, ¿para qué nos van a servir? Justamente ¿para qué? Para defendernos de esos abusos, ¿no? Cuando nosotros no podamos defendernos acá a nivel, digamos, del derecho interno, cuando se agoten todas las medidas legales del derecho interno, mejor dicho, de un país, podemos recurrir al derecho internacional, al derecho internacional. Por eso cuando decimos nosotros, ¿dónde están escritos los derechos humanos? En la Constitución del Perú. Muy bien, está en la Constitución del Perú. Hay una pirámide que le llaman la pirámide de Kelsen, donde especifica el ordenamiento jurídico. Y la primera norma más importante de nuestro país, ¿cuál es? La Constitución Política del Perú. Y efectivamente, acá están insertos los derechos humanos, están otras leyes, están otras normas donde protegen los derechos humanos. Entonces, si nosotros hablamos de legislación peruana, vamos a hablar en forma genérica como derecho interno, porque nos corresponde ¿a dónde? Acá en nuestro país, acá en el Perú, ¿correcto? Y también vamos a hablar derecho internacional, muy importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿dónde vamos a encontrar nuestros derechos humanos? En forma genérica, en el derecho interno y en el derecho internacional. Por eso le decía, si acá en el Perú abusan de nuestros derechos y no nos hacen caso, ¿a dónde podemos recurrir? Al derecho internacional. ¿Bien? Pero pasemos, mientras tanto, la diapositiva para que nos ayude un poquito.
A ver. Objetivo, bueno, me había pasado esto, dar a conocer a los participantes los derechos para actuar de acuerdo a esto, ¿no? Libertades o facultades que corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, ¿no? Bien. Si en el examen viene la pregunta, ¿qué son derechos humanos? ¿Qué vamos a decir? Son libertades o facultades que nos pertenecen, para no escribir tanto, libertades o facultades que nos pertenecen a todas las personas. ¿Estemos dónde? Estemos al margen de religión, al margen de sexo, al margen de condición económica, al margen de religión, etcétera, etcétera. ¿Correcto? A todos nos pertenece. ¿Bien? Perfecto. ¿Están escribiendo? Muy bien. No escriban mucho porque me van a cansar. Pero está bien que anoten, está bien, me parece muy bien que anoten. ¿Ya? Esa pregunta de examen. Caballero, ¿no? Pregunta de examen. Bien. También decimos que son garantías jurídicas que protegen a las personas o grupos de personas contra los actos de los gobiernos, como dije a ustedes, ¿no? Y lógicamente de otras entidades. ¿Dónde están escritos? A ver, para repasar, ¿dónde están escritos? ¿Y dónde más? Derechos internacionales. Vamos a ver. Ojo, por si acaso, cuando hablamos de constitución política, la constitución política está en nuestro derecho interno, obviamente, ¿no? Entonces acá está, derecho interno. Constitución del país, leyes y reglamentos que garantizan y protegen los derechos humanos. La constitución política tiene 6 títulos. En el título 1 está justamente los derechos fundamentales de las personas. Justamente ahí están recogidos todos los derechos humanos. ¿Bien? Por ahí me dijeron derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho ¿a qué? Uno de los derechos muy importantes, por ejemplo. ¿Derecho a qué? A la vida, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. Bien. Correcto, la Constitución Política del Perú. Derecho internacional, ¿a través de qué? De tratados, a través de pactos, a través de convenciones, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar los derechos humanos. Bien. Hay un documento muy importante que está formado por 3 normas, digamos 3 normas importantes. Lo que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Carta Internacional de Derechos Humanos es la que nos va a permitir promover y proteger los derechos humanos. O sea, ¿qué pasa? Y esto ha sucedido, ¿no? Si hay abusos de parte de un Estado, de un gobierno, ante las personas, internacionalmente, ¿a dónde se van a dirigir ustedes? A la Carta Internacional de Derechos Humanos. Se llama CHI, perdón, vamos a escribirlo acá mejor. Carta Internacional de Derechos Humanos de Querétaro. Esta institución es donde nosotros podemos, digamos, acercarnos para tratar de que nos defiendan ante el abuso y, lógicamente, que vayan contra los derechos que nos corresponde a todos los seres humanos, ¿verdad? Muy bien. Esta carta está conformada por 3 documentos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a anotarlo acá mejor, ¿bien? Ahí está el concepto de Carta Internacional. Conjunto de derechos reconocidos internacionalmente y con mecanismos para su protección y promoción. Se basa en la Carta de Naciones Unidas, la Carta Internacional. Esta carta, como dije, está conformada por 3 instrumentos jurídicos internacionales muy importantes, que viene a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hacen, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Ya, muchachos? Bien. Si hablamos de características de los derechos humanos, los derechos humanos tienen ciertas características muy importantes.
Una de ellas, por ejemplo, que dice son inherentes. ¿Por qué le dice que son inherentes? Inseparables. Porque no, son inherentes porque nos pertenecen desde el momento que nacemos hasta el día que morimos. ¿Correcto? Son inherentes, son propios de nosotros. Son universales. ¿Por qué son universales? Porque les corresponde a todas las personas de nuestro mundo, sin excepción, sin discriminación absoluta de nadie, de nada. Son inalienables, son derechos que ni la propia persona, ni el Estado, ni nadie puede quitarnos. Uy, se me rompió, ahora no sé cómo será. Estaba en el aire. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas características tenemos ahí? Inherentes. ¿Por qué? Nos pertenecen desde el momento en que nacemos. No vienen con nosotros. Son universales porque le pertenecen ¿a quién? A todas las personas. Inalienables, ¿por qué? Porque nadie puede atentar contra ellos. ¿Bien? Son inviolables. No pueden ser violentados. Pero si son violentados por un Estado, por un gobierno, el derecho interno nos va a proteger. ¿Y cuál es el derecho interno? La Constitución Política del Perú. Y también va a ser responsable de quién? Ante el derecho internacional. ¿No? Bien. Son indivisibles. La dignidad humana no es divisible, es absoluta, así como también la vida. ¿La vida es absoluta o no? Claro, de cada uno. Son interdependientes. Cada derecho trae como consigo, digamos, la vigencia de los demás. Son imprescriptibles porque nunca se van a extinguir. Toda la vida siempre van a estar estos derechos presentes en nuestra vida.